Crié solo a mis hijas tras el abandono de su madre. Cuando volvió con dinero y su esposo, mis hijas decidieron irse. Hoy me buscan para volver, pero no sé si todavía puedo recibirlas. Te voy a contar algo que me da pena admitir. Algo que todavía me duele y me quita el sueño algunas noches. No es fácil decirlo porque sé que mucha gente me va a juzgar, pero prefiero sacarlo de una vez. Fui padre soltero durante casi toda la infancia de mis hijas. Su mamá se fue cuando la mayor tenía 6 y la menor apenas 3. No hubo peleas grandes ni drama de telenovela. Un día simplemente dijo que no podía más. Que necesitaba reencontrarse y que la maternidad no era para ella. Recuerdo que se fue con una mochila vieja, sin mirar atrás. Las niñas lloraron 3 días seguidos preguntando por ella. Yo no sabía qué contestar. Les dije que estaba de viaje, que volvería. Una mentira piadosa para ganar tiempo mientras me desmoronaba en el baño, mordiéndome la mano para no gritar. Los primeros años fueron un infierno. No teníamos nada. Trabajaba en 2 lugares distintos para pagar renta, comida, uniformes escolares. Dormía en el sillón porque ellas necesitaban su cuarto. Aprendí a peinar coletas, a quitar chicles del cabello, a coser botones de blusas escolares. Hubo noches en que calentábamos agua en la estufa porque el gas se había acabado. Ellas se reían diciendo que era como un camping y yo me aguantaba las lágrimas. Comíamos sopa instantánea tantos días seguidos que terminé odiando el olor. Pero nunca las dejé. Nunca. Me juré a mí mismo que no iban a crecer sintiéndose menos queridas. Iba a las juntas escolares con las camisas arrugadas, con ojeras que parecían golpes. Pero estaba ahí. Siempre ahí. Cuando la mamá se fue, algunos amigos se distanciaron. No sabían cómo tratarme. Otros me decían, ¿por qué no las dejas con ella? Que cumpla su parte. No entendían. No había ella. Había desaparecido. Pasaron los años y de pronto ya eran adolescentes. Más independientes. Más contestonas. Empezamos a chocar. Yo era estricto con algunas cosas porque tenía miedo de perder el control. No quería que nada se me fuera de las manos. Ellas se enojaban. Decían que las vigilaba demasiado. Me dolía, pero pensaba, si supieran todo lo que me costó. Nunca se los dije así. No quise cargarles la culpa. Cuando tenían 14 y 17 años, su madre volvió a buscarlas. Después de más de una década. Llegó distinta. Mejor vestida, con otro tono de voz. Decía que había cambiado. Que ahora podía ser mamá de verdad. Tenía un esposo nuevo. Un tipo que parecía decente. Buen trabajo, buena casa. Y lo más importante, él quería adoptarlas. Recuerdo el día que se sentaron conmigo en la sala para decírmelo. Ellas estaban nerviosas. No me miraban a los ojos. Yo solo escuchaba con la boca seca. La mayor dijo, papá, él encaja mejor. Nos va a dar lo que tú no puedes. Sentí que me quedaba sin aire. Como si me apuñalaran. Pero tragué saliva. No grité. No lloré. Solo asentí. Porque si las amaba, no podía amarrarlas. Porque sabía que no podía darles todo. Así que firmé los papeles. Y me quedé solo. Solo en la casa que habíamos hecho hogar con parches y remiendos. Solo con su habitación vacía, con sus muñecas olvidadas en una caja. Solo con sus voces todavía resonando en los pasillos cuando el silencio se hacía insoportable. No te voy a mentir, firmar esos papeles fue el momento más difícil de mi vida. Me temblaban las manos tanto que el abogado me pasó un vaso con agua. Veía mi nombre escrito ahí, negro sobre blanco, como si fuera una sentencia. Cada trazo de mi firma me dolía. Sentía que estaba renunciando. Que las estaba regalando. Pero ellas me miraban desde la puerta. No lloraban. Solo estaban calladas, con esa mezcla de miedo y alivio en la cara. El alivio de que ya se había decidido. Recuerdo la voz de su madre, suave, casi amable. Gracias por entender. Me dieron ganas de gritarle que no entendía nada. Que no era justo. Que se había perdido sus cumpleaños, sus primeras caídas, sus gripes con fiebre, sus pesadillas que yo espantaba con cuentos malos y abrazos torpes. Que no sabía nada de ellas.
que no tenía derecho. Pero no dije nada. Porque ellas escuchaban. Y no quería que pensaran que las estaba obligando a elegir. Así que firmé. Cuando se fueron, me quedé parado en el umbral de la puerta, viendo cómo subían al auto del tipo. Él se bajó para abrirles la puerta como todo un caballero. Les sonrió. Me miró a mí. Me hizo un gesto de cabeza. Quise odiarlo, pero no pude. Era mejor que yo en tantas cosas. Mejor casa. Mejor sueldo. Más tiempo libre. No tenía las manos rajadas de cargar bultos. No tenía deudas con medio mundo. Y ellas se merecían eso. Entré a la casa y me senté en la sala vacía. No encendí la tele. No hice nada. Solo me quedé ahí, escuchando el silencio. El primer día solo fue raro. El segundo fue devastador. Empecé a abrir los cajones solo para oler su ropa. Para tocar las cosas que habían dejado. Un peluche sin oreja. Una libreta con garabatos. Un frasco de esmalte barato que olía fuerte. Me dormía con sus fotos en la mano. Me despertaba pensando que las escuchaba en el pasillo. Algunas noches me levantaba para cerrar la ventana de su cuarto, como siempre hacía para que no se resfriaran. Solo que ya no había nadie ahí. No comía bien. A veces ni comía. Compraba sopa instantánea y la tiraba a medio terminar. No sabía para quién cocinar. No tenía a quien regañar por dejar la luz prendida o por olvidarse de tender la cama. Mis amigos me decían que me veían más flaco. Les decía que estaba bien. ¿Qué iba a decir? Que me sentía hueco por dentro. Que cuando llovía me dolía pensar si ellas se estaban mojando. Que me pasaba horas mirando el celular esperando un mensaje que no llegaba. Porque no llegaba. Pasaron semanas así. Meses. Me volví un fantasma en mi propia casa. La gente se acostumbró. Me decían que era mejor así. Que era por su bien. Yo asentía. Pero cada noche, antes de dormir, les decía en voz baja, buenas noches, hijas. Aunque no estuvieran. Aunque nadie contestara. Con el tiempo, aprendí a vivir solo. No fue fácil. No hubo un momento en que me despertara pensando ya estoy bien. Fue más como dejar de sentir tanto. Me fui apagando un poco para no doler tanto. Empecé a trabajar más. Aceptaba turnos extra. Todo con tal de no estar en casa mirando las paredes vacías. Un día me di cuenta de que hacía semanas que no había entrado al cuarto de ellas. Cuando por fin lo abrí, el polvo me hizo estornudar. Miré alrededor y pensé, ya no es su cuarto. Es solo un cuarto vacío. No tiré nada. No podía. Pero cerré la puerta y la dejé cerrada por meses. Empecé a salir un poco más. No de fiesta. Solo a caminar, a tomar un café en la esquina. Me hice amigo del señor que atendía ahí. A veces nos quedábamos conversando de nada. De fútbol, del clima, de política. Cosas sin importancia pero que me hacían sentir que no estaba tan solo. También conocí a alguien. No fue un romance de película. No nos encontramos bajo la lluvia. Fue más bien lento, torpe, con miedo de ambos lados. Ella tenía su historia. Su propio pasado con heridas que no se veían pero se sentían. Empezamos a salir sin compromiso. Íbamos a cenar barato, a dar vueltas en el parque. Hablábamos de nuestras cicatrices como quien enseña fotos viejas. Y poco a poco nos fuimos dejando querer. Me daba miedo contárselo a mis hijas, aunque ya ni me llamaban. Pensaba que si se enteraban, me odiarían. ¿Qué dirían que las estaba reemplazando? Pero al mismo tiempo me decía, ¿qué derecho tienen de pedirme que me quede solo para siempre? Sonaba cruel. Me sentía un monstruo por pensarlo. Pero era la verdad. Pasaron años así. Años en que no me mandaron ni un feliz cumpleaños. En que yo me acostumbré a no escribirles tampoco. A veces abría sus redes sociales para verla sonreír en fotos con su madre y su nuevo papá. Vacaciones, cumpleaños, regalos grandes. Siempre bien vestidas. Bien cuidadas. Me dolía, pero también me aliviaba. Pensaba, bueno, al menos están bien. Porque en el fondo, aunque doliera aceptarlo, él encajaba mejor.
Él les daba lo que yo no podía darles. Empecé a ahorrar. Cambié de trabajo. Arreglé la casa poco a poco. Pinté paredes. Cambié focos. Compré un sillón nuevo de segunda mano. Ella, mi pareja, me ayudó a hacerlo más habitable. Empezamos a construir algo que no tenía nombre, pero era nuestro. No éramos adolescentes. No soñábamos con bodas y casas gigantes. Solo queríamos un lugar seguro. Y yo empecé a sentir algo que creí perdido, paz. No felicidad plena. No euforia. Solo paz. Y con el tiempo me dije que estaba bien. Que tenía derecho. Que ya había hecho suficiente. Que no podía vivir castigándome por haberlas dejado ir. Un día, sin previo aviso, sonó mi celular. Era un número desconocido. Contesté con esa voz seca que uno tiene cuando no espera nada bueno. Al otro lado escuché un silencio breve. Luego la voz de mi hija mayor. Fue como si me dieran un puñetazo en el estómago. Me quedé sin aire. Ella dijo apenas, papá, y se quebró. Empezó a llorar. Yo solo escuchaba. No sabía qué decir. Se disculpaba entre sollozos. Decía que necesitaban hablar. Que necesitaban verme. Que tenían que contarme cosas. No supe qué contestar. Solo dije que sí. Nos vimos en un café del centro. Cuando entré y las vi ahí sentadas, fue como retroceder años. Pero ya no eran niñas. Eran mujeres. Tenían otras miradas. Ojeras distintas. Posturas tensas. Me saludaron con un abrazo raro, torpe, como con miedo de que las rechazara. Y ahí, en medio del café lleno de gente riendo, me contaron que las cosas no eran como pensaban. Que su madre se había distanciado otra vez. Que el hombre que las había adoptado resultó menos paciente de lo que parecía. Que no había golpes ni nada así, pero sí silencios fríos, desprecio sutil. Que se sentían como invitadas incómodas en su propia casa. Que extrañaban mi forma de preocuparme aunque gruñera. Que extrañaban mi sopa aguada y los regaños por no tender la cama. Me decían que querían volver. Que si podían volver a casa. Yo las escuchaba con la boca seca, el corazón destrozado. Porque parte de mí quería pararse y abrazarlas y decirles claro, vámonos ya. Pero otra parte, más dura, más cansada, no podía. Me quedé callado mucho rato. Ellas me miraban con ojos suplicantes. Y yo pensaba en todo. En los años solo. En las noches que lloré con su foto en la mano. En las veces que contestaron el encaja mejor y me dejaron con el papel firmado en la mano. Pensaba en la mujer que hoy compartía mi casa, que me había ayudado a reconstruirme, que me había querido roto y todo. Pensaba en que ya no era el mismo. No les dije que sí. Tampoco les dije que no. Les dije que necesitaba tiempo. Que no era tan fácil como volver a abrir la puerta. Que las quería, pero que ya no sabía cómo ser su papá. Ellas lloraron. Me pidieron perdón. Dije que no había nada que perdonar, pero se sintió como una mentira. Cuando salimos, las abracé fuerte. Me costó soltarlas. Sentí sus cuerpos temblando, igual que cuando eran niñas y les daba miedo la tormenta. Nos separamos en silencio. Vi cómo se alejaban, más pequeñas de lo que recordaba. Esa noche llegué a casa y me senté en la sala oscura. Mi pareja me preguntó si estaba bien. No supe qué contestarle. Solo me cubrí la cara con las manos y me quedé así mucho tiempo. Hoy todavía no sé qué hacer. No sé si puedo abrir la puerta otra vez. No sé si tengo suficiente de mí para darles. Pero sé que duele. Y no sé si alguna vez va a dejar de doler.